Buenas noches, licenciada. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Tania Lizeth Zapata Yuxi. Estudio en la Universidad Politécnica Salesiana. Pertenezco al Centro de Apoyo La Tacunga. Sigo la carrera de Educación Intercultural Bilingüe. En esta ocasión les voy a presentar una entrevista que lo realicé a mi abuelito, que se llama Hugo Zapata, tiene 85 años. No le pude grabar a él por el problema que no se le entiende bien a él lo que él habla, y es por eso que no le tuve que escribirle para yo poder contarles la historia, ¿no? El lugar que lo realicé, la entrevista, es en el recinto Chualó, parroquia Pucayacu, cantón La Maná. Hasta actualmente vive en el recinto. La historia es del recinto donde él lo vivió en su niñez. El tema de la historia es las luces aparecidas en la noche. Él, cuando tenía 9 años, lo vivió. Él dice que tenía que salir a unas reuniones en el centro del recinto, donde realizaban rituales. Como en los recintos viven lejos del centro, porque son fincas, dice que él tenía que salir a las 7 de la noche porque las reuniones eran a las 8 de la noche. Salía a las 7. Durante el camino, él salía solo. Durante el camino, dice que ha llegado a un punto que él no podía dar pasos, que sentía que alguien le detenía a él. Él se puso fuerte y intentó dar el paso para poder llegar, pero vuelta le volvieron a empujar. Y él quedó pensando, ¿y ahora por dónde voy o qué hago para poder llegar al lugar? Y dice que ha llegado a una conclusión de decir, me voy por acá. Y por ese lugar ha habido unos sembríos de plátanos. Y ha cruzado, y de lejos ha visto una luz en una casa. Pero él se ha quedado pensando porque en esa casa no vivía nadie. Él estaba seguro que nadie vivía porque esa casa vivía botada. Y él se puso en una curiosidad de saber por qué estaba esa casa prendida o quién estaba ahí. Pero para llegar a esa casa estaba todavía lejos. Él caminó fijamente a la casa, y cuando ya no le faltaba mucho para llegar a la casa, él caminaba fijamente a la casa. Cuando una de esas, dice que él se tropieza y la vista de él se fue ya a otro lado, ya no era la casa. Es a lo que él levanta, dice que él, al saber a la casa, la luz se había perdido. Totalmente se había perdido, y que él no tenía miedo él no tenía. Él había cruzado la casa, había llegado al lugar donde tenía que hacer la reunión de
rituales que a donde él se estaba yéndose, ¿no? Pero él se quedó pensando, o sea, qué había, qué sucede, ¿no? Pero nunca les contó a las personas que estaban ahí, a los amigos. Y después que ya acabó la reunión y todo, ya ahí él le dice si, o sea, les hace como preguntas diciendo si alguien había visto algo en esa casa, pero nadie había dicho, o sea, nadie le responde que había visto. O sea, la vista era solo para él. Bueno, pasó. Igual ha llegado a su hogar, donde sus papás, igual tampoco les ha dicho nada. Otros días él ha tenido que así mismo salir. Es que le había sucedido lo mismo. Igual había visto esa luz. Igual él no, o sea, nunca supo qué había sucedido, que por qué era esa luz. Un ejemplo, en las fincas trabajan en el campo, que es el trabajo de la molienda, el trabajo de la panela, que hasta la actualidad se lo hace, ¿no? Y ellos dicen que levantaban maliciando el tiempo, ¿no? Levantaban a hacer de llevar a los mulares para poder moler, sacar el jugo de la caña, para poder hacer el procedimiento que se hace para sacar la panela, los atados que se dice, ¿no? Y como no tenían ese tiempo reloj para poder observar la hora como ahora se lo tiene, ¿no? Ellos es que adivinaban. Dice que podría haber sido 2, 3 de la mañana, que él levantaba y se iba a llevar los mulares para poder hacer el procedimiento. Y, o sea, era lejos del hogar, que eran los potreros, para poder traer los mulares. Él dice que se iba y llegaba a los potreros de lejos. Es que había una parte del camino que eran 4 esquinas, y ahí es que ahí ha vuelto a observar la luz, y él se ha quedado observando y cogido a los mulares y se va a dar a la casa. Así ha transcurrido a diferentes noches, y una noche es que le dice al hermano, es que le dice, ándate tú a llevar las mulas. Él es que tenía curiosidad de saber si él también podría ver, ¿no? Y va, el hermano es que acepta, va y trae los mulares, y él dice que sí ha venido, con la novedad que había visto la luz. Bueno, pero él tampoco ha dicho nada que él también ve, ¿no? Después, otro día dice que ha tenido que otra vez ir a traer los mulares para hacer otro procedimiento de la panela, y querido mandarle al hermano mismo, pero él dice que él sí ha tenido miedo, que ya no es que quería ir, él dice que él ha tenido que volver a ir. Y al instante que llega al potrero de los mulares, dice que los mulares han estado asustados y han estado sueltos, que corrían de lado a lado sus mulares, y ahora es que dice mi abuelito, ¿y ahora qué hago? ¿Qué hago para poder coger a los mulares? Es que ha estado pensando, ¿sí? Dice que los mulares, ellos solitos se acercan donde mi abuelo para que les coja, ¿no? Y él es que queda, o sea, pensando, o sea, ¿cómo? Pero bueno, le has cogido los mulares para ya llevarles, y es que queda parado, ¿sí? Viendo la luz, ¿no? Y de ahí dice que
ha visto un bulto blanco que pasaba alrededor de él. Y se quedó así, no, miedo nunca ha tenido, nunca es que tenía miedo. Y dice que le ha pasado y él es que quedaba observando a ver, o sea, qué hace, a dónde entra. Y dice que como había una quebrada, dice que se ha entrado una quebrada. De ella, viendo que entra a la quebrada, dice que coja los molares y se va a dar a la casa. De ella viene la noche, y ha pasado el día moliendo todo eso, viene la noche, se va a dormir. Y ahí es que hace soñar a una persona que le dice, le reclama diciendo que por qué le avisa que existe esa luz. Le he dicho, por avisar tú te pierdes lo que teníamos para ti. Ya te perdiste. Pero él nunca ha contado a nadie. Solo era porque al hermano le había enviado a llevar a los mulares. Era la única diferencia. Porque nunca ha sabido, los papás de mi abuelito nunca ha sabido que eso estaba él viviendo. Y ahí dice que otro día ha tenido que así mismo volver a ir a llevar los mulares. Y él se ha ido. Ya no ha aparecido esas luces. Ya es que era como si nada había sucedido. Y es que ha quedado así. Después otra vez se había ido pensando que iba a aparecer, pero no. Hasta ahí ha vivido él la historia de las luces que le ha pasado a él en su niñez, y es algo real que él ha vivido con él. Quiero agradecer a mi abuelo por la paciencia de contarme su historia con tanta paciencia, con tanto amor, que tenga esa sabiduría de acordar hasta ahora. Esa es la historia que les puedo contar, que he podido recolectar. Quiero agradecer infinitamente como a la licenciada, a mis compañeros que puedan escuchar esta historia y ojalá les guste. Esta es con mucho cariño que les cuento. Gracias.